Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. Para el día de hoy vamos a preparar esta deliciosísima receta de albóndigas. Bienvenidos. Listo, para comenzar con nuestra deliciosa receta de albóndiga con papa. Yo tengo aquí ya mi carnecita molida, la tengo bien lavadita, la tengo bien arreglada, ¿listo? Entonces lo que voy a hacer es, vamos a verterle cebolla. Yo tengo cebolla larga picada. Si usted quiere utilizar cebollita cabezona, por favor utilice cebolla cabezona. Tengo por aquí un poquito de cilantro. Obviamente le vamos a poner sal. Le voy a poner un poquito de paprika. Paprika es el mismo pimentón, pero dulce o en polvo. Y le voy a poner orégano. Un poquito de orégano. Le voy a poner ajo. Yo tengo mi ajo en crema. Si usted tiene su ajo en polvo, por favor utilícelo. O si tiene el diente de ajo, por favor utilícelo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mezclar todos los ingredientes. Listo, ya con su mezcla de la carne lista, voy a tomar una papa grande. Yo tengo mi papita o patata, batata, como ustedes la llamen, se llama de diferentes maneras. La vamos a pelar y la vamos a rallar, ¿vale? Vamos a rallar la papa por la parte más fina del rallado. Bueno, quiero mostrarles que su papa va a soltar bastante agua. Entonces la vamos a escurrir bien escurrida, que no nos vaya a quedar con nada de agua, ¿listo? Voy a tomar aquí mi recipiente. Miren esa cantidad de agua que suelta. Miren esto, ¿sí ven? Entonces ya con la papita bien escurridita, entonces la vamos poniendo en la carne. Listo, quiero mostrarles, miren la cantidad de agua que le salió a la papa, bastante, ¿verdad? Vamos a ponerle un poco de pan molido o pan rallado. Esto lo venden y es muy barato. Y le vamos a agregar un huevo. Ahora sí, yo anteriormente lo mezclé porque quería que mi carne cogiera el sabor de los ingredientes que ya le habíamos puesto. Bueno, nuevamente vamos a mezclar ya con la manito bien limpia. Listo, ahora vamos a tomar nuestra mezcla y vamos a tomar porciones y vamos a hacer bolitas. ¿Listo? De albóndigas. El tamaño ya ustedes eligen el tamaño, ¿vale? Ya el tamaño que ustedes quieran está bien. Listo, ya con mis albóndigas hechas las vamos a freír un poco, ¿vale? Listo, vamos a tomar un sartén, ¿cierto? Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Llama baja, ¿listo? Y empezamos a verter nuestras albóndigas. Mi perrito está llorando porque lo dejaron aquí, no lo llevaron. Listo, las vamos a dejar friturar un poco o fritar un poco, ¿bueno? Ya cuando vean que se van dorando, le van dando vueltita, ¿listo? Listo, ya una vez freídas sus albóndigas un poquito, ¿cierto? Vamos a verterle salsa ketchup o salsa de tomate. Voy a verter lo que yo tenía acá. Vamos a agregarle un pocillito de agua. Este es un pocillo pequeño, ¿no? Pilas. No tanta agua.
Vamos a vertirle un poquito de azúcar y un poquillo de sal. Y pues obviamente le vamos también a agregar un poquillo de orégano, ¿listo? Y nuevamente vamos a mezclar. Yo las estoy volteando con mi espátula. ¿Listo? Ya por último vamos a poner unas tajaditas de queso, ¿listo? Receta súper rica, deliciosa, muy fácil, rápida y práctica de preparar. Yo espero que la preparen, que les guste, que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue y que obviamente por favor activen la campanita de notificaciones. Bueno, vamos a esperar que el queso no se nos derrita y ya está listo. Esta última parte la vamos a hacer en baja llama, ¿listo? Si la hacen en llama muy alta se les va a quemar su deliciosa receta de hamburguesa. Súper fácil, ¿vieron? Muy rico, esto tiene un sabor delicioso y la verdad no se van a demorar más de 10 minutos preparando esta receta. Bueno, les quiero mostrar si es el resultado final. Ya pueden apagar su estufita, miren esta belleza, esta delicia. Yo espero que lo preparen, que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue, que pues obviamente activen su campanita de notificaciones y me cuenten cómo les fue. Bueno, hasta luego.